¿Qué pasaría si te dijera que hubo una vez un lugar donde podías ser sentenciado a muerte por vender cerveza con demasiada agua? ¿Donde un doctor que fallara en cirugía podía tener sus manos cortadas? ¿Donde la única manera de divorciarte era literalmente ahogarte en un río? Bienvenidos a la antigua Babilonia, donde las leyes eran tan específicas y bizarras que harían que nuestras regulaciones modernas más complicadas parecieran puro sentido común. Buenas noches, queridos insomnes. Bienvenidos una vez más a nuestro refugio nocturno, donde exploramos los rincones más peculiares de la historia humana a la velocidad reconfortante de miel goteando de una cuchara. Esta noche, caminaremos por las calles polvorientas de la antigua Mesopotamia, donde el aroma de incienso se mezclaba con el sonido de martillos golpeando tabletas de arcilla, creando algunas de las leyes más detalladas y francamente absurdas que la humanidad haya concebido jamás. Antes de embarcarnos en este viaje a través del tiempo, ¿qué tal presionar ese botón de like? Y si aún no eres parte de nuestra comunidad de mentes curiosas nocturnas, el botón de suscribirse está justo ahí, esperando pacientemente tu atención. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué hora es donde estás escuchando esto? ¿Y desde qué parte del mundo te unes a nosotros en esta hora temprana de la madrugada? Nos encanta saber que mientras te relajas, estamos conectados por esta fascinación compartida con los aspectos más extraños de la experiencia humana. Ahora, encuentra una posición cómoda. Ajusta tu almohada. Respira profundo y permite que tu mente se prepare para un viaje a un mundo donde cada aspecto de la vida diaria estaba regulado con precisión casi obsesiva. Imagina por un momento que estás caminando por las amplias calles de Babilonia alrededor del 1750 a.C. El sol se pone lentamente sobre los zigurats que se elevan como montañas artificiales contra el cielo naranja. El aire lleva el aroma de pan fresco mezclado con el olor terroso del cercano río Éufrates. Puedes escuchar el murmullo constante de miles de personas viviendo sus vidas, comerciando, discutiendo, riendo, todo gobernado por un conjunto de leyes tan detalladas que cubrían todo, desde el precio justo de un jarro de cerveza hasta las consecuencias exactas de dañar la propiedad de tu vecino. Este era un mundo donde la ley no era solo un concepto abstracto, sino una presencia tangible y constante en la vida de cada persona. ¿Y las leyes? Bueno, eran simultáneamente brillantes y completamente ridículas. Para entender cómo las leyes babilónicas se volvieron tan elaboradas y, francamente, bizarras, primero debemos conocer al hombre responsable del código legal más famoso de la antigüedad, Hammurabi. Pero no el Hammurabi que quizás aprendiste en la escuela, el rey sabio y justo que creó las primeras leyes escritas. No, conozcamos al verdadero Hammurabi, un microgerente obsesivo que aparentemente creía que cada aspecto de la vida humana necesitaba regulación específica. Imagina a Hammurabi no como un rey distante en su palacio, sino como ese jefe que envía emails de 3 páginas explicando exactamente cómo doblar papel para archivarlo. Gobernó Babilonia del 1792 al 1750 AC, y durante su reinado, se volvió aparentemente obsesionado con la idea de que una sociedad bien ordenada era una donde cada situación posible tenía una regla correspondiente. Imagina la escena. En los grandes salones del palacio babilónico, iluminados por antorchas que hacían bailar sombras en paredes decoradas con relieves intrincados, Hammurabi se reunía diariamente con sus escribas. Estos hombres, con sus manos manchadas de tinta y ojos cansados de escribir en cuneiforme, eran los verdaderos arquitectos del código legal más detallado de la historia. El proceso de crear estas leyes era, en sí mismo, fascinante en su meticulosidad. Hammurabi no simplemente proclamaba "no robarás" y se daba por vencido. Oh, no. Quería saber, ¿qué pasa si alguien roba una oveja? ¿Qué si es un buey? ¿Qué si el ladrón es atrapado en el acto versus descubierto después? ¿Qué si el animal robado muere antes de ser devuelto? ¿Qué si el ladrón alegaba que el animal había sido prestado? Cada una de estas posibilidades recibía su propia ley específica, con castigos precisamente calibrados. Era como si Hammurabi estuviera tratando de crear un sistema legal a prueba de abogados 3000 años antes de que existieran los abogados. El resultado fue un código con 282 leyes que cubrían prácticamente todo lo que pudieras imaginar. Y cuando digo todo, quiero decir todo. Había leyes sobre cómo construir casas,
Si tu casa mal construida se colapsaba y mataba al dueño, el constructor sería ejecutado. Había leyes sobre doctores. Si un cirujano causaba la muerte de un paciente durante una operación, sus manos serían cortadas. Incluso había leyes sobre peluqueros. Si un barbero cortaba la marca identificadora de un esclavo sin permiso, sus manos también serían cortadas. Aparentemente, meterse con el cabello era asunto serio en Babilonia. Pero quizás lo más fascinante de estas leyes no era su especificidad, sino la psicología detrás de ellas. Hammurabi estaba esencialmente tratando de codificar la naturaleza humana, predecir cada comportamiento humano posible y prescribir una respuesta apropiada. Era un proyecto que era simultáneamente ambicioso y absurdamente imposible. Considera la Ley 196, una de las más famosas. Si un hombre destruye el ojo de otro hombre, su ojo será destruido. Parece simple, ¿verdad? Ojo por ojo. Pero luego llegas a la Ley 197. Si rompe el hueso de otro hombre, su hueso será roto. Y la Ley 198. Si destruye el ojo de un plebeyo o rompe el hueso de un plebeyo, pagará una mina de plata. Espera. ¿Por qué el castigo es diferente? Porque Hammurabi había creado un sistema legal con diferentes clases de personas, nobles, plebeyos y esclavos, cada uno con su propio conjunto de penalidades. No era solo ojo por ojo. Era ojo por ojo, a menos que seas rico, en cuyo caso es dinero por ojo. Esta distinción de clase permeaba todo el código legal de una manera que sería cómica si no fuera tan reveladora sobre cómo funcionaba la sociedad antigua. Un noble que matara a otro noble sería ejecutado. Un noble que matara a un plebeyo pagaría una multa. Era como si Hammurabi estuviera administrando un sistema de precios dinámicos para los crímenes. Pero las leyes realmente comienzan a ponerse interesantes cuando te das cuenta de que tan específicas son sobre situaciones que parecen increíblemente oscuras. Había una ley sobre qué hacer si alguien alquilaba un buey y el buey era alcanzado por un rayo. El arrendatario no era responsable. Aparentemente los rayos se consideraban actos de Dios. Había una ley sobre qué pasaba si prestabas dinero a alguien y luego alegabas haber prestado más de lo que realmente prestaste. Perderías el derecho a cualquier reembolso. La Ley 109 es particularmente reveladora. Si una mujer que mantiene una taberna permite que bandidos se reúnan en su taberna y no los entrega a las autoridades, esa mujer será asesinada. Esto sugiere que las tabernas babilónicas eran aparentemente centros de actividad criminal, y que los taberneros eran responsables de monitorear a sus clientes. Imagina ser bartender en la antigua Babilonia. No solo estabas sirviendo tragos, esencialmente estabas trabajando como informante policial no pagado. Algunas leyes revelan aspectos fascinantes de la vida diaria babilónica que nunca esperarías. La Ley 108 declaraba que si una vendedora de cerveza recibía grano como pago en lugar de dinero, debería aceptar solo una cantidad específica de grano equivalente al valor de la cerveza. Si trataba de estafar al cliente aceptando menos grano del que debería, sería arrojada al agua, que era la manera educada babilónica de decir ahogada. Esto nos dice que la cerveza era tan importante en la economía babilónica que necesitaba regulación específica sobre tipos de cambio. También nos dice que ahogarse era un castigo sorprendentemente común para crímenes económicos. Los babilonios aparentemente tomaban muy en serio el concepto de húndete o nada, cuando se trataba de honestidad comercial. La obsesión de Hammurabi con detalles específicos se extendía incluso a las leyes matrimoniales, que eran tan complejas que hacen que los acuerdos prenupciales modernos parezcan simples. La Ley 128 declaraba que un hombre que se casara con una mujer pero no hiciera un contrato apropiado con ella no tenía una esposa legal. La Ley 129 cubría lo que pasaría si una mujer casada era atrapada con otro hombre. Ambos serían atados y arrojados al agua, a menos que el esposo perdonara a su esposa. Pero luego la Ley 130 especificaba que si un hombre forzaba a una mujer casada que nunca había conocido hombre, él sería asesinado, pero ella sería liberada. Y la Ley 131 trataba con lo que pasaría si un esposo acusaba a su esposa de adulterio pero no podía probarlo. Ella podía elegir hacer un juramento o someterse al juicio del río. Otra vez, más ahogamiento potencial. El juicio del río era particularmente interesante como concepto legal. Esencialmente,
Si eras acusado de un crimen y la evidencia no era concluyente, podías elegir arrojarte al río. Si sobrevivías, eras inocente. Si te ahogabas, bueno, eras culpable, pero también estabas muerto, así que el punto era discutible. Esta era la versión babilónica de deja que Dios decida, excepto que dejaban que el río Eufrates decidiera. Era un sistema judicial que combinaba teología, hidrología y un entendimiento cuestionable de cómo debería funcionar la justicia. Lo más fascinante sobre todas estas leyes era cómo revelaban las ansiedades específicas de la sociedad babilónica. Claramente estaban preocupados por el fraude comercial, muchas leyes sobre pesos y medidas honestos. Estaban preocupados por la integridad de la propiedad, leyes extensas sobre daño a casas, campos y ganado. Y estaban muy preocupados por temas de honor familiar y reputación. Hammurabi había esencialmente creado un sistema legal que trataba de microgestionar la naturaleza humana. Cada situación posible, cada malentendido posible, cada conflicto posible tenía su propia regla específica. Era ambicioso, comprensivo y completamente imposible de hacer cumplir consistentemente. Pero quizás ese era el punto. Las leyes de Hammurabi no eran solo sobre justicia, eran sobre demostrar que el rey tenía control, que había pensado en todo, que ningún aspecto de la vida estaba más allá de su alcance regulatorio. Era gobernanza como performance, una exhibición elaborada de omnisciencia administrativa. Mientras te acomodas más profundamente en tu cama esta noche, considera la ironía. Hammurabi, en su intento de crear la sociedad perfectamente ordenada, había creado un sistema tan complejo y específico que probablemente era imposible para el ciudadano promedio entenderlo completamente, mucho menos seguirlo. Era un código legal que prometía claridad pero entregaba complejidad, que buscaba justicia pero creaba burocracia, que trataba de simplificar la vida pero la hizo infinitamente más complicada. En otras palabras, Hammurabi había inventado la burocracia moderna aproximadamente 3,700 años antes de que se volviera popular. ¿Y las leyes más ridículas? Bueno, esas aún están por venir. Mientras te acomodas más profundamente en el ritmo de nuestro viaje gentil a través del absurdo legal antiguo, dirigamos nuestra atención a quizás el aspecto más entretenido del código de Hammurabi, las leyes que gobernaban el matrimonio, la vida familiar y las relaciones domésticas. Porque si pensabas que los procedimientos modernos de divorcio eran complicados, espera hasta que escuches sobre un sistema legal que trataba el matrimonio como un contrato de negocios y las disputas familiares como asuntos de seguridad estatal. Imagínate como un joven babilonio contemplando matrimonio alrededor del 1750 a.C. podrías pensar que esto sería un asunto relativamente sencillo. Encontrar a alguien que te guste, quizás alguien que tu familia apruebe, hacer algunos votos y asentarte en felicidad doméstica. Oh, qué maravillosamente ingenuo sería eso. En la Babilonia de Hammurabi, casarse era como entrar en un campo minado legal donde cada posible error romántico había sido anticipado y regulado con precisión burocrática. Comencemos con lo básico, realmente casarse. La Ley 128 establecía que si te casabas con una mujer pero no redactabas un contrato legal apropiado, en realidad no tenías esposa. Esto no era solo cuestión de papeleo. Era la diferencia entre tener una familia legalmente reconocida y vivir en lo que equivalía a una forma cara de citas. Imagina las conversaciones. Querida, te amo, pero realmente necesitamos poner nuestras tabletas en orden. Pero el contrato mismo era solo el comienzo. Las leyes que gobernaban el matrimonio eran tan detalladas que hacen que los acuerdos prenupciales modernos parezcan listas de compras. Había provisiones específicas sobre qué pasaba si la esposa traía propiedad al matrimonio, qué ocurría si no lo hacía, quién poseía qué en caso de muerte o divorcio, e incluso regulaciones sobre qué constituían motivos aceptables para terminar el matrimonio. La Ley 138 es particularmente reveladora sobre las actitudes babilónicas hacia el matrimonio. Si un hombre desea divorciarse de su esposa que no le ha dado hijos, le dará dinero por la cantidad de su precio matrimonial y compensará la dote que ella trajo de la casa de su padre y entonces podrá divorciarse de ella. Nota cómo esto se lee como una transacción financiera en lugar de una relación emocional. El matrimonio en Babilonia era esencialmente una fusión empresarial con beneficios románticos. Pero, ¿qué pasaba si tu esposa te daba hijos y aún querías el divorcio? Bueno,
La ley 137 te cubría, aunque podrías no gustar los términos. Tenías que darle la mitad de tu propiedad y ella se quedaba con los hijos. En una sociedad donde los hijos eran activos económicos, futuros trabajadores y cuidadores, esta no era una penalidad menor. La ley de divorcio babilónica aparentemente estaba diseñada para hacer que los hombres pensaran muy cuidadosamente antes de proponer matrimonio en primer lugar. Las leyes se vuelven aún más fascinantes cuando abordan lo que podríamos llamar mala conducta marital. La ley 143 trataba con esposas que eran, en el lenguaje legal delicado del tiempo, no económicas, sino callejeras, descuidando su casa y menospreciando a su esposo. ¿El castigo? Su esposo podía divorciarse de ella sin darle nada, o podía casarse con otra mujer mientras mantenía a la primera esposa como esencialmente una sirvienta en la casa. Imagina explicar ese arreglo en cenas babilónicas antiguas. Pero las mujeres no estaban sin recurso legal. La ley 142 permitía a una esposa divorciarse de su esposo si podía probar que él era un callejero y saliendo y menospreciándola grandemente. Sin embargo, había una trampa. Tenía que probar su caso ante ancianos locales, esencialmente requiriéndole airear todas sus quejas maritales en lo que equivalía a televisión de corte mesopotámica antigua. El enfoque del sistema legal hacia el adulterio era particularmente complejo y por estándares modernos, bastante perturbador. Ya mencionamos que los adúlteros atrapados podían ser atados y arrojados al río, pero las leyes hacían distinciones cuidadosas sobre diferentes tipos de relaciones extramaritales. La ley 129 cubría mujeres casadas atrapadas yaciendo con otros hombres. Ambas partes recibían el tratamiento de ahogamiento a menos que el esposo eligiera perdonar a su esposa, y aparentemente también al otro hombre, lo que parece generoso. Pero la ley 130 abordaba un escenario diferente. Si un hombre violaba a una mujer casada que nunca había conocido a otro hombre, esencialmente, si se forzaba sobre una novia virgen, él sería asesinado, pero ella quedaría libre. Esta ley revela que incluso en la antigua Babilonia, había algún entendimiento de la diferencia entre actos consensuales y no consensuales, aunque el marco legal alrededor de ello era aún bastante primitivo por estándares modernos. El juicio del río que mencionamos antes no era solo para disputas comerciales, también se usaba para acusaciones maritales. La ley 132 establecía que si una mujer era acusada de adulterio pero no había evidencia, podía elegir saltar al río para probar su inocencia. Esto esencialmente significaba que ser falsamente acusada de adulterio te daba la emocionante opción de ahogarte o ser vindicada por tus habilidades de natación. Solo puedes imaginar las conversaciones. Cariño, no tengo una aventura. Pruébalo. Bien, saltaré al Éufrates. Está bien, pero si te ahogas, yo tenía razón. Era consejería matrimonial con consecuencias potencialmente fatales. Las leyes que gobernaban las relaciones padre-hijo eran igualmente específicas y a veces bastante duras. La ley 195 declaraba que si un hijo golpeaba a su padre, su mano sería cortada. Esto no era solo sobre respeto, era sobre mantener las jerarquías fundamentales de las que dependía la sociedad babilónica. Pero interesantemente, no había ley correspondiente sobre padres golpeando hijos, sugiriendo que la autoridad parental se consideraba absoluta. La ley 168 permitía a los padres desheredar a los hijos, pero solo con causa y solo si podían probar su caso ante jueces. No podías simplemente cortar a tu heredero porque te molestaba. Necesitabas fundamentos legales. Esto creaba lo que deben haber sido dinámicas familiares maravillosamente incómodas donde los hijos tenían que tener cuidado de no proporcionar a sus padres razones legalmente procesables para desheredarlos. Pero quizás la ley familiar más bizarra era la ley 154, que establecía que si un hombre cometía incesto con su hija, sería desterrado de la ciudad. Eso es todo. Destierro. Mientras tanto, recuerda, robar una oveja podía hacer que te ejecutaran. El sistema legal babilónico aparentemente valoraba el ganado más de lo que valoraban proteger a los niños del abuso, lo que es una perspicacia perturbadora sobre sus prioridades. Las leyes también regulaban relaciones entre diferentes tipos de esposas, porque los hombres babilónicos ricos a menudo tenían múltiples esposas y concubinas. La ley 145 establecía que si un hombre se casaba con una mujer que luego no le daba hijos, podía tomar una concubina. Pero,
Y aquí es donde se complica. La primera esposa tenía autoridad sobre la concubina. Si la concubina se volvía demasiado arrogante y comenzaba a actuar como si fuera igual a la esposa podía marcarla como esclava y clasificarla entre las sirvientas. Imagina la política doméstica involucrada en estos arreglos. Tienes la esposa legal, que tiene autoridad pero no hijos, sintiéndose insegura sobre su posición. Tienes la concubina, que ha proporcionado hijos y podría sentir que merece más respeto del que recibe. Y tienes el esposo tratando de navegar entre ellas mientras se mantiene del lado correcto de leyes increíblemente específicas sobre cómo deberían funcionar estas relaciones. La Ley 146 hacía las cosas aún más complejas. Si la concubina se volvía demasiado altanera hacia la esposa, pero había dado hijos, no podía ser vendida como esclava, pero sería marcada con la marca de esclava y contada entre las esclavas. Así tendría el estatus social de esclava, pero no podía ser realmente esclavizada porque había cumplido su función primaria de proporcionar herederos. Era como tener una empleada permanente que no puedes despedir pero puedes humillar públicamente. Las leyes de herencia eran igualmente complejas. Los hijos heredaban de los padres, pero la división no siempre era igual. El hijo mayor típicamente recibía una porción más grande, pero la cantidad dependía de varios factores incluyendo cuántas esposas y concubinas tenía el padre y qué hijos venían de qué madres. La Ley 170 establecía que los hijos de esposas e hijos de concubinas podían ambos heredar, pero los hijos de concubinas solo si el padre los había reconocido específicamente. Esto creaba preguntas legales fascinantes. ¿Qué constituía reconocimiento? ¿Era suficiente que el padre los tratara como sus hijos, o necesitaba haber reconocimiento legal formal? ¿Qué pasaba si el padre los reconocía pero la esposa legítima objetaba? Las leyes proporcionaban algo de guía, pero también creaban mucho espacio para disputas familiares que podían durar generaciones. El sistema legal incluso regulaba nodrizas y adopciones. La Ley 194 establecía que si un hombre daba su hijo a una nodriza y el hijo moría bajo el cuidado de la nodriza debido a negligencia, y si la nodriza luego tomaba otro niño sin decir a los padres que su hijo había muerto, sus senos serían cortados. Esta ley revela tanto las realidades prácticas de mortalidad infantil en tiempos antiguos como el enfoque bastante dramático que la ley babilónica tomaba hacia negligencia profesional. Las leyes de adopción eran similarmente específicas. La Ley 185 declaraba que si un hombre adoptaba un niño como propio y lo criaba, ese niño no podía ser reclamado por sus padres biológicos. Pero la Ley 186 establecía que si un hombre adoptaba un niño pero el niño continuaba añorando a sus padres biológicos, podía ser devuelto a ellos. Esencialmente, la ley de adopción babilónica reconocía tanto los derechos de padres adoptivos como los lazos emocionales entre niños y sus familias biológicas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La Ley 192 establecía que si un hijo adoptivo decía a su padre adoptivo, «Tú no eres mi padre», o a su madre adoptiva, «Tú no eres mi madre», su lengua sería cortada. Mientras tanto, la Ley 193 decía que si golpeaba a sus padres adoptivos, sus manos serían cortadas. La ley familiar babilónica aparentemente era muy seria sobre el respeto a la autoridad parental, incluso cuando esa autoridad era legalmente construida en lugar de biológica. Mientras te deslizas más profundo en la comodidad de tu cama moderna esta noche, considera la complejidad agotadora de simplemente existir dentro de una familia babilónica. Cada relación estaba gobernada por obligaciones legales específicas. Cada disputa familiar tenía remedios legales prescritos. Cada arreglo doméstico requería atención cuidadosa al estatus legal y documentación apropiada. Era un mundo donde amor, matrimonio, paternidad y vida familiar estaban todos subordinados a un marco legal elaborado que trataba de anticipar y regular cada complicación emocional humana posible. Las leyes prometían orden y claridad, pero entregaban un sistema tan complejo que simplemente estar casado requería consulta legal continua. Y sin embargo, quizás ese era el punto. En un mundo sin instituciones modernas, sin fuerza policial como la conocemos, sin servicios sociales, sin cortes de divorcio, la ley misma tenía que servir todas estas funciones. Cada arreglo doméstico tenía que ser autoejecutable porque no había autoridad externa a la cual apelar cuando las cosas salían mal. El resultado fue un sistema legal que trataba el hogar como un reino pequeño, con jerarquías claramente definidas,
reglas específicas de sucesión y protocolos elaborados para resolver disputas. Era vida familiar como monarquía constitucional, con cada miembro conociendo sus derechos exactos y obligaciones bajo el código legal doméstico. Pero la ley doméstica era solo un aspecto de la obsesión legal babilónica. Las leyes realmente entretenidas trataban con vida profesional, donde los reguladores de Hammurabi habían logrado convertir cada trabajo posible en un potencial delito capital. Ahora, mientras nuestra exploración gentil del absurdo legal babilónico continúa, aventurémonos en lo que podría ser el aspecto más entretenidamente aterrador del código de Hammurabi, las leyes que gobernaban la vida profesional y el comercio. Porque en la antigua Babilonia, simplemente aparecer al trabajo cada día era un acto de considerable coraje, dado que virtualmente cada profesión estaba regulada con penalidades que iban desde ruina financiera hasta formas creativas de daño corporal. Imagínate, si quieres, como un joven babilonio tratando de elegir un camino profesional. En nuestro mundo moderno, podrías preocuparte por seguridad laboral, oportunidades de avance o balance vida-trabajo. En la Babilonia de Hammurabi, tu preocupación primaria sería evitar situaciones legales que podrían resultar en muerte, desmembramiento o ahogamiento. Era como elegir una profesión en un mundo donde cada trabajo venía con sus propias formas específicas de ser ejecutado por mal desempeño. Comencemos con lo que podrías pensar que sería una profesión relativamente segura: medicina. Después de todo, los doctores ayudan a la gente, son miembros respetados de la sociedad, y seguramente la ley protegería a aquellos que dedican sus vidas a sanar. Bueno, prepárate para decepcionarte, porque la práctica médica babilónica operaba bajo lo que podríamos llamar evaluaciones de desempeño de muy alto riesgo. La ley 218 establecía muy simplemente: si un médico opera a un hombre por una herida severa con un cuchillo de bronce y causa la muerte del hombre, o abre un absceso en el ojo de un hombre con un cuchillo de bronce y destruye el ojo del hombre, sus manos serán cortadas. Nota que esto no era sobre negligencia o mala práctica, esto era sobre cualquier resultado negativo en absoluto. Si tu paciente moría o perdía un ojo durante cirugía, sin importar si hiciste todo correctamente, perdías tus manos. Pero aquí es donde el sistema de clases crea algunas complicaciones interesantes. La ley 219 especificaba que si el paciente que murió era un esclavo, el doctor solo tenía que reemplazar al esclavo con otro esclavo de valor igual. Y la ley 220 decía que si un esclavo perdía un ojo durante cirugía, el doctor pagaba la mitad del valor del esclavo. Así que la misma falla quirúrgica que te costaría las manos si se realizara en un noble solo te costaría dinero si se realizara en un esclavo. La medicina babilónica operaba en una escala móvil de consecuencias profesionales. Imagina ser un cirujano babilónico. Cada vez que tomabas tu cuchillo de bronce, literalmente estabas arriesgando tu sustento y tu capacidad de practicar medicina en el resultado. Este marco legal debe haber creado algunas éticas médicas fascinantes. ¿Tomas casos difíciles que podrían salvar vidas pero podrían costarte las manos? ¿Te niegas a tratar a cualquiera arriba de cierta clase social? ¿Te especializas en procedimientos muy menores para minimizar tu riesgo? Las leyes sugieren que los doctores babilónicos desarrollaron lo que podríamos llamar medicina defensiva miles de años antes de que el término fuera inventado. ¿Por qué tomar riesgos innecesarios cuando la falla significaba no solo perder un paciente, sino perder tus manos? Era un sistema legal casi diseñado para desalentar la innovación médica y enfoques de tratamiento audaces. Pero la medicina no era la única profesión donde mal desempeño podía tener consecuencias físicas permanentes. Consideremos construcción, un campo donde la ley babilónica llevó el concepto de respaldar tu trabajo a extremos aterradores. La ley 229 declaraba: si un constructor construye una casa para un hombre y no hace su construcción sólida, y la casa que ha construido se colapsa y causa la muerte del dueño de la casa, ese constructor será puesto a muerte. Esto no era sobre trabajo deficiente o atajos, esto era responsabilidad absoluta por falla estructural. Si tu edificio se caía y mataba a alguien, morías. Punto. La ley 230 lo hacía aún más específico. Si causa la muerte de un hijo del dueño de la casa, pondrán a muerte a un hijo de ese constructor. Esto era esencialmente asesinato legal de venganza. Si tu construcción deficiente mataba al hijo de alguien, tu hijo sería ejecutado.
Era la industria de construcción operando bajo el principio de ojo por ojo llevado a su extremo más literal y horrible. ¿Pero qué pasaba si el edificio colapsaba y solo mataba a un esclavo? La Ley 231 tenía la respuesta. El constructor pagaría al dueño el valor de un esclavo. Una vez más, vemos la escala móvil de consecuencias legales basada en clase social. La misma falla de construcción que podía costarte la vida si mataba a un noble solo te costaría dinero si mataba a un esclavo. Estas leyes de construcción deben haber creado una industria de edificación increíblemente conservadora. ¿Por qué experimentar con nuevas técnicas o materiales cuando la falla podía resultar en tu ejecución? ¿Por qué ofertar en proyectos desafiantes cuando el éxito se medía no solo en términos de funcionalidad, sino en términos de evitar pena capital? El marco legal también cubría qué pasaba si los edificios causaban daño a propiedad en lugar de muerte. La Ley 232 establecía que si una casa colapsaba y destruía propiedad, el constructor tenía que reconstruir la casa a su propio gasto y reparar cualquier daño de sus propios recursos. Esta era responsabilidad comprensiva. Eras responsable no solo de la construcción original, sino de todo daño colateral de su falla. Ahora volvamos nuestra atención a lo que podría parecer una profesión mucho más segura: mantener una taberna. Después de todo, ¿qué tan peligroso podía ser servir tragos? Bueno, en Babilonia, manejar una taberna venía con sus propios peligros legales únicos. Ya mencionamos la Ley 108, que regulaba vendedores de cerveza y sus tasas de cambio de grano por cerveza, con ahogamiento como penalidad por estafar clientes. Pero las leyes de taberna iban mucho más profundo que simple fraude comercial. La Ley 109, como discutimos, hacía a los taberneros responsables de monitorear a sus clientes por actividad criminal. Si bandidos se reunían en tu establecimiento y no los reportabas a autoridades, serías ejecutado. Esencialmente, cada tabernero estaba requerido a ser un informante policial no pagado, con muerte como penalidad por fallar en vigilar apropiadamente su clientela. Pero la Ley 110 era quizás aún más problemática. Si una sacerdotisa que no está viviendo en un convento abre una tienda de vino o entra a una tienda de vino por un trago, quemarán a esa sacerdotisa. Esta ley revela la intersección compleja entre ley religiosa y regulación comercial en la sociedad babilónica. Ciertas figuras religiosas aparentemente estaban prohibidas de estar involucradas en el comercio de alcohol, con quemado vivo como penalidad por violación. Imagina tratar de manejar una taberna bajo estas condiciones. Tenías que monitorear a tus clientes por actividad criminal mientras simultáneamente verificabas sus credenciales religiosas para asegurarte de que no estuvieras sirviendo inadvertidamente a clientela prohibida. Tenías que mantener tasas de cambio precisas para diferentes formas de pago mientras evitabas cualquier indicio de deshonestidad que pudiera resultar en ahogamiento. Era gestión de hospitalidad combinada con aplicación de la ley y vigilancia religiosa. Las leyes agrícolas eran igualmente específicas y potencialmente peligrosas. La Ley 53 establecía que si un hombre era demasiado perezoso para hacer su terraplén fuerte, y como resultado, el agua se abría paso e inundaba el campo de su vecino, tenía que reemplazar el grano perdido de su propia cosecha. La Ley 54 añadía que si no podía permitirse reemplazar el grano, él y su propiedad serían vendidos para compensar a los vecinos dañados. Estas leyes revelan que la gestión del agua era absolutamente crítica en la agricultura mesopotámica, y que la negligencia individual en mantener infraestructura de irrigación podía tener consecuencias devastadoras para comunidades enteras. Pero también muestran que tan rápido un descuido simple, fallar en mantener apropiadamente tu sección del sistema de diques, podía resultar en ruina financiera. La Ley 55 hacía las consecuencias aún más severas. Si alguien abría su canal de irrigación descuidadamente e inundaba el campo de su vecino, tenía que pagar compensación igual al rendimiento promedio de campos circundantes. Esto no era solo sobre reemplazar lo que se perdió, era sobre pagar daños estandarizados basados en productividad agrícola regional. Era como tener seguro de cultivos, excepto que en lugar de pagar primas, enfrentabas la amenaza constante de responsabilidad catastrófica. Las leyes de pastoreo eran particularmente fascinantes en su especificidad. La Ley 263 establecía que si un pastor permitía que ovejas o ganado fueran comidos por leones, tenía que compensar al dueño.
Pero la ley 266 aclaraba que si los animales eran alcanzados por rayo o morían de enfermedad que los dioses enviaron, el pastor no era responsable. Aparentemente, la ley babilónica reconocía el concepto de actos de Dios, aunque solo para intervenciones divinas muy específicas. Esto creaba un marco teológico legal interesante. Los pastores eran absolutamente responsables por depredación y otras pérdidas prevenibles, pero no por eventos claramente sobrenaturales. ¿Cómo probabas que tus ovejas murieron de rayo divino en lugar de rayo ordinario? ¿Cómo demostrabas que una enfermedad era enviada por los dioses en lugar de causada por prácticas deficientes de pastoreo? Estas leyes deben haber creado una intersección fascinante entre medicina veterinaria, meteorología y teología. La ley 267 añadía otra capa de complejidad. Si un pastor era negligente y causaba lesión al rebaño, tenía que compensar la pérdida al dueño. ¿Pero qué constituía negligencia en pastoreo? ¿Era suficiente mostrar que animales murieron bajo el cuidado del pastor, o tenías que probar actos específicos de descuido? Las leyes proporcionaban el marco, pero dejaban mucho espacio para interpretación y disputa. Las leyes de alquiler y servicio eran igualmente detalladas. La ley 244 establecía que si alquilabas un buey o un asno y un león lo mataba, la pérdida era del dueño. Pero la ley 245 decía que si alquilabas un buey y causabas su muerte por descuido o abuso, tenías que pagar al dueño un buey por un buey. Una vez más, vemos la distinción entre eventos sobrenaturales / naturales inevitables, ataques de león, y fallas humanas prevenibles, abuso o negligencia. La ley 249 llevó esto aún más lejos. Si alquilabas un buey y un dios lo golpeaba hasta matarlo, tenías que jurar un juramento ante el dios e irte libre. Esta ley esencialmente requería testimonio divino. Tenías que convencer a las autoridades religiosas locales de que tu buey alquilado había sido realmente asesinado por intervención sobrenatural en lugar de tu propia incompetencia. Quizás las leyes profesionales más fascinantes trataban con robo y recuperación de propiedad. La ley 22 establecía que si cometías asalto en carretera, serías asesinado. Simple. Pero la ley 23 añadía que si un ladrón no era atrapado, la persona robada podía declarar sus pérdidas ante el dios, y la ciudad donde ocurrió el robo tenía que compensarle por sus pérdidas. Esto era esencialmente seguro de crimen financiado por la comunidad. Si eras robado y el criminal no era atrapado, el gobierno local tenía que hacerte completo. Esto creaba incentivos fascinantes. Las ciudades tenían fuerte motivación para mantener aplicación efectiva de la ley porque crímenes no resueltos salían del presupuesto municipal. Pero la ley 24 lo hacía aún más complejo. Si una vida se perdía durante el robo, la ciudad tenía que pagar una mina de plata a la familia de la víctima. Esta era compensación de muerte injusta financiada por el gobierno, pagada no por el criminal, quien presumiblemente no podía ser encontrado, sino por la comunidad que había fallado en prevenir el crimen. Mientras te acomodas más profundo en la comodidad de tu cama moderna, considera la presión extraordinaria bajo la cual vivían los profesionales babilónicos. Cada día en el trabajo era una actuación de alto riesgo donde la falla podía resultar en muerte, desmembramiento, ruina financiera o ahogamiento. Cada decisión profesional tenía que ser pesada no solo en términos de efectividad o rentabilidad, sino en términos de supervivencia legal. Era un mundo donde la competencia no solo era recompensada, era literalmente cuestión de vida o muerte. Donde la responsabilidad profesional no era una preocupación de seguros, sino una amenaza existencial. Donde elegir una carrera significaba aceptar un conjunto específico de maneras que tu trabajo podía matarte. Y sin embargo, de alguna manera, la civilización babilónica prosperó bajo este sistema. Las personas se convirtieron en doctores a pesar del riesgo a sus manos. Los constructores construyeron zigurats elaborados a pesar del riesgo a sus vidas. Los taberneros sirvieron cerveza a pesar del riesgo de ahogamiento. La vida profesional continuó, quizás hecha más cuidadosa y conservadora por las consecuencias legales extremas, pero continuando no obstante. Pero si piensas que las leyes profesionales eran complejas, espera hasta que escuches sobre las leyes de propiedad babilónicas, donde el acto simple de poseer cosas se convirtió en una actuación legal elaborada con consecuencias potencialmente fatales. Y así llegamos al final de nuestro viaje gentil a través del mundo legal laberíntico de la antigua Babilonia,
donde cada aspecto de la existencia humana estaba regulado con precisión obsesiva, donde buenas intenciones crearon una pesadilla burocrática que duró siglos, y donde el acto simple de vivir requería consulta legal constante. Mientras descansas esta noche en la simplicidad bendita de tu ambiente legal moderno, toma un momento para apreciar qué tan notablemente sin complicaciones es realmente tu relación con la ley. Puedes casarte sin negociar contratos complejos de propiedad multipartido. Puedes elegir una profesión sin aceptar formas específicas de pena capital por mal desempeño. Puedes poseer propiedad sin asumir responsabilidad ilimitada por actos de la naturaleza. Puedes pedir prestada una taza de azúcar a tu vecino sin requerir testigos y documentación legal. El contraste entre el mundo de Hammurabi y el tuyo es tan marcado que podría parecer casi fantástico. Sin embargo, el código de Hammurabi era real, fue aplicado, y gobernó las vidas diarias de cientos de miles de personas por más de 1000 años. Esos doctores de máscaras de pico de peste que discutimos en nuestro viaje previo a través de medicina medieval habrían encontrado la complejidad legal babilónica refrescantemente directa comparada con sus propios peligros profesionales. Lo que hace el experimento legal de Hammurabi tan fascinante desde nuestra distancia histórica cómoda no es solo su complejidad, sino su sinceridad. Este no era un sistema diseñado para oprimir o confundir personas. Era un intento genuino de crear orden social perfecto a través de regulación comprensiva. Cada ley bizarra, cada penalidad aparentemente absurda, cada detalle microscópico de procedimiento legal fue creado por personas que verdaderamente creían que estaban creando la sociedad ideal. Tuvieron éxito, de cierta manera. Babilonia se convirtió en una de las civilizaciones más grandes del mundo antiguo, un centro de aprendizaje, comercio y cultura que influyó el desarrollo humano por milenios. El sistema legal que nos parece tan opresivo aparentemente proporcionó la estabilidad y predictibilidad que permitió que civilización urbana sofisticada floreciera de maneras que nunca habían sido logradas antes. Pero el precio fue la transformación de consciencia humana misma. Los babilónicos tuvieron que aprender a pensar como abogados para funcionar como ciudadanos. Tuvieron que internalizar marcos legales para navegar vida diaria. Tuvieron que aceptar que cada relación, cada transacción, cada actividad profesional, cada aspecto de propiedad era primariamente una actuación legal en lugar de experiencia humana. En nuestro mundo moderno, a veces nos quejamos sobre complejidad legal, procedimientos burocráticos y cumplimiento regulatorio. Esta noche, mientras el sueño comienza a reclamarte, recuerda a los babilónicos que vivieron en un mundo donde cada conversación era una consulta legal, cada matrimonio era una negociación de contrato compleja, cada elección de carrera era una aceptación de formas específicas de pena capital, y cada compra de propiedad era una sentencia de muerte potencial si el papeleo no era perfecto. Tu mundo, con todas sus complicaciones legales, opera en el principio radical de que la mayor parte de la vida humana puede vivirse sin referencia constante a códigos legales. Puedes hacer la mayoría de decisiones diarias basadas en preferencia personal, consideraciones prácticas y juicio moral en lugar de análisis regulatorio detallado. Puedes asumir que la mayoría de tus actividades son legalmente neutrales, que la mayoría de tus relaciones son legalmente sin complicaciones, y que intervención legal en tu vida será la excepción en lugar de la regla. Esta simplicidad legal, que probablemente das por sentado, representa una de las diferencias fundamentales entre civilización antigua y moderna. Hemos aprendido, a través de siglos de evolución legal y experimentación social, que las sociedades humanas funcionan mejor cuando la ley proporciona un marco para la vida en lugar de un guión para ella. Almohadilla, ¿obedecerías leyes tan ridículas como las de Babilonia?